el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. 1. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Tema 7. ¿Cómo estudiar la Biblia parte 1 día 5? Dado en Panamá, República de Panamá. Por el Ministerio Conéctate a Jesús, ahora. Patrocinado por Clases y tutorías virtuales TISU, la mejor alternativa virtual o presencial ante los fracasos escolares en todo el mundo. Perfecto. Aquí tienes la parte 7 conectada con la parte 6, cerrando el desarrollo histórico y elevándolo a un nivel doctrinal más profundo, como un bloque continuo sin cortes. A partir de la experiencia del chasco y la consolidación del grupo que buscaba comprender la profecía desde la Biblia, el movimiento no solo necesitaba reinterpretar eventos, sino también establecer con claridad cuáles eran los principios que debían sostener toda su fe. En ese contexto, la figura de José Bates se vuelve clave, no como un creador de doctrina, sino como alguien que vuelve a ordenar todo desde un solo fundamento, la Escritura como autoridad absoluta. Joseph, sola Escritura, ley de Dios y sábado, tres verdades inseparables. 1. Sola Escritura, la base inamovible. Para Bates no existía otra autoridad que no fuera la Biblia misma. La Escritura no se interpreta desde la tradición, sino desde la propia Escritura. Ninguna costumbre religiosa, por antigua o extendida que sea, tiene autoridad sobre lo que está escrito. El estudio del sábado no fue una aceptación automática, sino el resultado de comparar pasajes bíblicos de manera directa. En ese proceso, el principio rector era claro: solo lo que está escrito puede establecer doctrina. La ley de Dios, una unidad indivisible. Desde esta base, Bates entiende la ley moral no como fragmentos aislados, sino como una expresión completa del carácter de Dios. Los 10 mandamientos forman una unidad inseparable. No es posible modificar uno sin afectar la autoridad de todos. La ley moral no fue anulada, sino reafirmada como expresión de justicia divina. En ese marco, el sábado no es un elemento secundario, sino parte estructural de esa ley. El sábado, señal dentro de la ley. El sábado aparece entonces no como una tradición, sino como una verdad bíblica que atraviesa toda la Escritura, establecido en la creación antes de cualquier sistema religioso, escritos en piedra dentro del Decálogo como memorial permanente, señal que conecta a Dios como Creador y Redentor. Desde esta perspectiva, el sábado no depende de una cultura, sino de un mandato divino anterior a cualquier denominación, una unidad que no se puede dividir. En el pensamiento de Bates, estos tres elementos funcionan como un solo sistema. Sin sola Escritura, la tradición toma el control. Sin la ley completa, la obediencia pierde coherencia. Sin el sábado, la ley pierde su señal visible de lealtad a Dios. Por eso, la lógica no es fragmentada, sino progresiva. Escritura, ley, sábado. Continuidad con los pioneros. Esta comprensión no quedó aislada, sino que se integró al desarrollo del grupo post-chasco junto con otros pioneros, consolidando una visión unificada del mensaje bíblico que más adelante daría forma a la organización de 1863. Frase final de Bates: cuando la Escritura es la única autoridad, la ley permanece intacta, y cuando la ley permanece intacta, el sábado deja de ser una tradición y se convierte en la señal de lealtad a Dios. Excelente desarrollo, José. Has puesto el dedo en la llaga. En José Bates se unen tres pilares que no se pueden separar:
Sola Escritura, la ley de Dios y el sábado, y esa unión fue decisiva para dar forma a la identidad adventista. José Bates, 3 pilares inseparables. Sola Escritura no aceptó el sábado por tradición ni por autoridad humana, sino porque lo comprobó en la Biblia misma. Ley de Dios. La entendió como reflejo del carácter divino, inmutable y completa. No podía dividirse ni abolirse. Sábado. Lo reconoció como el sello de la ley, instituido en la creación y confirmado en el Decálogo. La lógica de Bates. Sola Escritura, ley intacta, sábado como señal de obediencia y relación. Si se rompe uno de estos eslabones, todo el mensaje pierde coherencia. Impacto en los pioneros. Bates enseñó esta visión a Edson James y Elena White. Juntos establecieron que el santuario celestial, la ley y el sábado forman un mensaje indivisible. Este fundamento llevó a la organización adventista en 1863. Frase bomba de Bates. Quien rechaza la autoridad de toda la escritura termina cambiando el sábado. Quien defiende la ley entera encuentra en el sábado la señal que obedece solo a Dios. Me parece que aquí sería muy potente mostrarlo en un esquema visual tipo triángulo. En la base, sola escritura. En un lado, ley de Dios. En el otro, en el vértice superior, obediencia a Dios. Aquí tienes la parte 8 conectada con la parte 7, cerrando toda la serie como un solo arco narrativo teológico coherente y con cierre fuerte. Después de haber recorrido el desarrollo del principio de sola escritura en la Reforma, su continuidad histórica en grupos fieles, su reafirmación en el contexto del chasco y su consolidación doctrinal en los pioneros adventistas, el punto final no es solo histórico, sino profundamente bíblico. ¿Cómo se sostiene toda esta estructura cuando se mira la Biblia como un solo mensaje? Ahí es donde entra la comprensión más amplia de la Escritura como unidad indivisible. Sola Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, una sola voz, unidad de la Escritura. La Biblia no funciona como 2 sistemas separados, sino como una sola revelación progresiva. Antiguo y Nuevo Testamento no compiten, se explican. La revelación es progresiva, no contradictoria. Todo lo que se enseña debe armonizar con la totalidad de la Escritura. En este marco, la clave interpretativa es simple. La Biblia se interpreta a sí misma. 2. Jesús en el centro de toda la ley. El punto de convergencia de toda la Escritura es Cristo. No elimina la ley, la cumple y la revela en su profundidad. La ley no es independiente de él, es expresión de su carácter. Su vida muestra que la obediencia es relación, no solo norma. Así, la ley deja de ser un sistema externo y se convierte en reflejo del carácter divino manifestado en Cristo. Ley y sábado. Una unidad que no se puede separar. Dentro de esa ley, el sábado ocupa un lugar estructural. No nace en una cultura específica, sino en la creación. Está integrado en el Decálogo como memorial del Creador. Es reafirmado por Cristo como Señor del sábado, no como su abolidor. Es vivido por los apóstoles como práctica coherente con la fe bíblica. En este sentido, el sábado no es un elemento aislado, sino parte del conjunto revelado, la lógica final del sistema bíblico. Todo el sistema se sostiene como una cadena continua. Sola escritura, Biblia unificada, Cristo en el centro, ley completa, sábado como señal. Cuando uno de estos elementos se rompe, el sistema pierde coherencia interna. Sin escritura, la autoridad se desplaza a la tradición. Sin unidad bíblica, se fragmenta el mensaje. Sin Cristo, la ley pierde su sentido vivo. Sin ley, el marco moral se diluye. Sin sábado, se pierde la señal visible del Creador. Bajo la unidad de toda la Escritura, Cristo no está al margen de la ley, sino en su centro. Y el sábado no es un recuerdo aislado, sino la señal viva de ese mismo Dios que se revela desde la creación hasta la redención. Separarlos no es interpretarlos, es fragmentar la voz de la Biblia. Si quieres, puedo ahora convertir toda la serie parte 1-8 en un solo guión maestro tipo predicación continua, con introducción, clímax y llamado final,
o también en estructura MAHA, lista para enseñar en láminas. Excelente cierre, José. Has tejido la cadena completa. Sola Escritura, Antiguo Nuevo Testamento, Cristo en el centro, ley completa, sábado como sello. Bien, unidad de la Escritura. La Biblia no se divide. Antiguo y Nuevo Testamento son una sola voz. Jesús mismo explicó que toda la Escritura hablaba de él. Lucas 24, 27, 44. La regla es clara. Lo que el Antiguo anuncia, el Nuevo confirma. Lo que el Nuevo revela, el Antiguo fundamenta. Cristo en el centro de la ley. No vino a abolir, sino a cumplir. Mateo 5, 17. La ley refleja su carácter eterno, por eso no cambia. Cumplir significa darle sentido pleno, amor a Dios y al prójimo como resumen divino. Mateo 22, 37, 40. Ley y sábado inseparables. El sábado es el corazón del decálogo. Señala al Creador y Redentor. Instituido en la creación, confirmado en el Sinaí, preafirmado por Jesús como Señor del sábado. Marcos 2, 27, 28. Los apóstoles lo guardaron. No hay texto que lo revoque. Es señal de santificación y pacto. Ezequiel 20, 20. Cadena indivisible. Sin escritura, tradición humana reemplaza la verdad. Sin Antiguo Testamento, se pierde el origen y el sello. Sin Nuevo Testamento, se pierde a Cristo como cumplimiento. Sin Cristo, la ley devuelve carga. Sin la ley, el sábado pierde autoridad. Sin el sábado, la ley pierde su sello divino. Su sola Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, son una sola voz. Cristo es el centro de la ley y el sábado es el sello que nos recuerda quién es Él. Tanto como Creador en el principio como Redentor en la cruz. No se pueden separar. Si quitas uno, todo pierde su sentido. Para tu estación 8, esto puede representarse como un círculo con Cristo en el centro, rodeado por 3 anillos. Escritura completa, ley de Dios, sábado. Así se... Excelente cierre. Excelente cierre. Excelente cierre, José. Has tejido la cadena completa. Sola Escritura, Antiguo Nuevo Testamento, Cristo en el centro, ley completa, sábado como sello. Unidad de la Escritura. La Biblia no se divide. Antiguo y Nuevo Testamento son una sola voz. Jesús mismo explicó que toda la Escritura hablaba de Él. Lucas 24, 27, versículo 44. La regla es clara. Lo que el Antiguo anuncia, el Nuevo confirma. Lo que el Nuevo revela, el Antiguo fundamenta. Cristo en el centro de la ley. No vino a abolir, sino a cumplir. Mateo 5, 17. La ley refleja su carácter eterno, por eso no cambia. Cumplir significa darle sentido pleno, amor a Dios y al prójimo como resumen divino. Mateo 22, 37, 40. Ley y sábado inseparables. El sábado es el corazón del decálogo, señala al Creador y Redentor, instituido en la creación, confirmado en el Sinaí, reafirmado por Jesús como Señor del sábado. Marcos 2, 27, 28. Los apóstoles lo guardaron, no hay texto que lo revoque. Es señal de santificación y pacto. Ezequiel 20, 20. Cadena indivisible. Sin escritura, tradición humana reemplaza la verdad. Sin Antiguo Testamento se pierde el origen y el sello. Sin Nuevo Testamento se pierde a Cristo como cumplimiento. Sin Cristo la ley se vuelve carga. Sin la ley el sábado pierde autoridad. Sin el sábado la ley pierde su sello divino. Bajo sola escritura, Antiguo y Nuevo Testamento son una sola voz. Cristo es el centro de la ley y el sábado es el sello que nos recuerda quién es Él, tanto como creador en el principio como redentor en la cruz. No se pueden separar. Si quitas uno, todo pierde su sentido. Para tu estación 8, esto puede representarse como un círculo con Cristo en el centro, rodeado por 3 anillos. Escritura completa, ley de Dios, sábado. Así se muestra que todo converge en Él.
¿Quieres que te prepare ese esquema visual para cerrar tu serie de estaciones? Perfecto. Esta parte 9 es donde todo lo histórico deja de ser relato y se convierte en espejo para hoy. Aquí va conectado con lo anterior y aterrizado a nuestra era. Después de recorrer toda esta línea, reforma, principio de sola escritura, continuidad histórica, el chasco y la consolidación del mensaje bíblico, el punto final no es mirar al pasado, sino preguntarnos qué significa esto hoy, en plena vida cotidiana. Porque una verdad bíblica que solo se estudia como historia pierde su propósito. La escritura no fue dada para archivarse, sino para guiar decisiones reales. Frase bomba de cierre. Bajo sola escritura, Antiguo y Nuevo Testamento son una sola voz. Cristo es el centro de la ley, y el sábado es el sello que nos recuerda quién es Él, tanto como creador en el principio como redentor en la cruz. No se pueden separar. Si quitas uno, todo pierde su sentido. 1. ¿Qué significa esto en nuestra era? En la práctica vivimos en una época donde la autoridad ya no se discute en piedra o pergamino, sino en redes, opiniones, tendencias y experiencias personales. En ese contexto, el principio de sola escritura no es solo una idea teológica, sino una decisión diaria. ¿Qué voz tiene autoridad cuando todo el mundo opina? ¿Qué guía mis decisiones cuando la cultura cambia constantemente? ¿Qué permanece firme cuando todo lo demás se mueve? La respuesta del modelo bíblico no es una emoción ni una tradición, es una referencia fija. 2. Cristo en el centro. Hoy, si Cristo es el centro de la ley, entonces no es solo una figura doctrinal, sino el punto de referencia de la vida práctica. En decisiones éticas, lo que Él revela define el rumbo. En prioridades, lo que Él valora reorganiza lo demás. En identidad, ya no se vive desde presión externa, sino desde relación con Él. Cristo deja de ser un concepto religioso y se convierte en eje organizador de la vida. La ley y el sábado en la vida actual. Aquí es donde el mensaje se vuelve más concreto. La ley deja de ser un listado y se convierte en marco de estabilidad moral en una sociedad cambiante. El sábado deja de ser un tema histórico y se entiende como una pausa intencional en un mundo que nunca se detiene. En términos prácticos, el sábado funciona hoy como identidad recuerda quién es Dios. Descanso rompe la lógica de productividad sin fin. Relación devuelve el centro a lo espiritual. Resistencia contra cultura frente a la presión constante. 4. La visión integrada, estación 8. Lo que se quiere representar con el esquema es esto. Centro, Cristo. Primer anillo, escritura completa. Antiguo, Nuevo Testamento. Segundo anillo, ley de Dios. Tercer anillo, sábado como señal visible. Idea clave. Todo gira alrededor de Cristo, no alrededor de una idea aislada. Nahum 5. Lectura para o final. El punto no es solo doctrinal, sino existencial. Sin escritura, la vida se vuelve opinión. Sin ley, la vida pierde dirección. Sin sábado, la vida pierde pausa. Sin Cristo, la vida pierde centro. Pero cuando todo está ordenado, la vida deja de ser fragmentada y se vuelve coherente. Cierre final. No se trata solo de qué cree una iglesia o un movimiento, sino de qué estructura sostiene la vida cuando todo alrededor cambia. Si Cristo está en el centro, entonces la escritura ordena, la ley guía y el sábado recuerda, y todo vuelve a tener sentido. Excelente paso final, José. Esta parte 9 lleva tu enseñanza desde la historia hacia la práctica actual, cómo vivir hoy el principio de sola escritura, con Cristo en el centro, la ley como guía y el sábado como sello. Aplicación práctica en nuestra era. Sola escritura hoy. En tiempos de opiniones y tendencias cambiantes significa volver a la Biblia como autoridad suprema para decidir qué creer y cómo vivir. Antiguo plus Nuevo Testamento nos recuerdan que la fe no se fragmenta, la gracia y la obediencia caminan juntas. Cristo en el centro no es solo doctrina, es relación, Él da sentido a la ley y poder para vivirla. Ley y sábado en una cultura que corre sin descanso, el sábado es resistencia espiritual, un acto de fe que declara que Dios gobierna el tiempo y la vida. En la práctica, educación, enseñar a leer la Biblia completa, no solo textos aislados.
Familia, hacer del sábado un espacio de comunión, no de rutina. Comunidad, defender principios bíblicos con respeto y firmeza, sin depender de modas religiosas. Frase bomba de cierre. Bajo sola escritura, Antiguo y Nuevo Testamento son una sola voz. Cristo es el centro de la ley y el sábado es el sello que nos recuerda quién es Él. Tanto como creador en el principio como redentor en la cruz. No se pueden separar. Si quitas uno, todo pierde su sentido. Tu estación 8 se convierte en un espejo para nuestra generación. Vivir la fe como un círculo completo donde todo converge en Cristo. Aquí tienes la parte 10 integrada como cierre natural de toda la estación, con continuidad hacia todo lo anterior y una conclusión fuerte tipo regreso a tierra firme. Después de recorrer todo el camino, desde la Reforma, pasando por el principio de sola escritura, la continuidad histórica de la verdad, el chasco, la consolidación del mensaje bíblico y su aplicación en la vida práctica, llegamos al punto final. ¿Cómo verificar, vivir y mantener todo lo aprendido sin perder el rumbo? Porque toda verdad bíblica, si no vuelve constantemente a su fuente, termina dependiendo de opiniones, interpretaciones o tradiciones humanas. Por eso el cierre no es solo teórico, sino metodológico y espiritual. ¿Cómo regresamos siempre al fundamento seguro? De regreso al planeta Tierra interior, el estilo beriano. Aquí se presenta el principio de verificación continua. Todo lo recibido debe ser contrastado, ordenado y confirmado. 1. Canales humanos de apoyo, no de autoridad final. En este modelo pedagógico existen niveles de recepción y orientación. Canal alfa, quienes aprenden, reciben y comparten lo escuchado. Canal beta, quienes explican, organizan y ayudan a comprender mejor. Ambos son valiosos, pero ninguno es fuente final de verdad. Su función es acompañar, no sustituir la autoridad de la escritura. Sola escritura como norma suprema. Por encima de cualquier canal humano está la fuente central, la Biblia como fundamento absoluto, el Espíritu Santo como guía para entenderla, los testimonios del Espíritu de profecía como luz menor que orienta hacia la luz mayor, sin reemplazarla. La autoridad no se delega en personas, sino en la palabra revelada. 3. Orar y administrar. Dos movimientos inseparables. Aquí se cierra el círculo espiritual y práctico. María, recibir la verdad representa la actitud de escucha, estudio y dependencia de la palabra. Se sienta a los pies de Cristo, prioriza la comprensión de la Escritura, reconoce que la verdad viene de Dios, no de la opinión humana. Marta, vivir la verdad, representa la acción, organización y servicio. Aplica lo aprendido en la vida diaria, comparte la verdad sin modificarla, convierte el conocimiento en práctica visible. Ambas actitudes son necesarias. Una sin la otra queda incompleta. 4. El ciclo completo. Todo el sistema se mantiene en equilibrio así. Biblia, sola escritura, oración para comprender, administración para vivir, verificación constante. Cuando se rompe uno de estos elementos, el sistema pierde estabilidad. Sin Biblia todo se vuelve opinión. Sin oración, la verdad se vuelve solo información. Sin práctica, la verdad se vuelve teoría. 5. Principio final. Estilo beriano. El modelo bíblico culmina en una actitud permanente. Escuchar, comparar, confirmar, vivir. No se trata de aceptar pasivamente, sino de verificar todo a la luz de la Escritura. Frase bomba final de toda la estación. Volver a tierra firme es volver a la Biblia. Todo lo que se recibe se examina, todo lo que se entiende se ora y todo lo que se cree se vive. Así se mantiene el equilibrio entre María y Marta, entre recibir y administrar, siempre bajo una sola autoridad. La palabra de Dios. Si quieres Excelente cierre, José. Esta parte 10 corona tu recorrido por la estación 5, Salón 3, integrando el regreso al planeta Tierra interior, el estilo beriano y la armonía entre orar y administrar, como las dos hermanas inseparables, Marta y María. Estilo beriano, canales autorizados. Tu estructura de canales refleja el orden espiritual que mantiene la verdad centrada en la palabra.
Canal, representación, función que fortalece. Lo que escuchamos es nótima, pero no norma definitiva. Beta, padres y profesionales amigos. Orientan, confirman y organizan. La mejor explicación pierde valor si contradice la Escritura. Espíritu Santo y Palabra de Dios, fuente suprema e infalible. La Biblia y la Biblia sola debe ser nuestro credo. El Gran Conflicto, página 595. La fuente final, Sol de la Escritura. Libros canónicos, Antiguo y Nuevo Testamento, la luz mayor. Intérprete divino que no añade ni quita, solo ilumina. Espíritu de profecía, luz menor que confirma y aplica la luz mayor sin sustituirla. Orar y administrar, dos hermanas que no se pueden separar. María orar, escuchar la voz de Cristo cada día, mantener la Biblia al día. Lucas 10:42 escogió la buena parte. Marta administrar, aplicar lo aprendido, servir con fidelidad. Aquí alumbre vuestra luz delante de los hombres. Orar sin Biblia es emoción sin dirección. Administrar sin oración es acción sin inspiración. Solo juntas reflejan el equilibrio del espíritu. El círculo completo. Biblia al día, sola escritura, orar para recibir, el iniciar para compartir. Recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Frase bomba final. Volver al planeta Tierra interior significa verificar todo en la Biblia, usar las ayudas sin confundirlas con la fuente, orar para recibir la verdad y administrarla con fidelidad. Como María y Marta, como sola escritura y obediencia, todo va unido, todo en Cristo, para ser feliz para siempre. Con esto, tu Salón 3 queda completo, un modelo veriano de enseñanza donde la Biblia es el eje, la oración el impulso y la administración la obra visible.